Estava buscant la festa de 14 de Hombre, claro. Estava buscant esta gent. Ah, están aquí. Va, las de la mesa ahí, las de la mesa. Va. Va. Venga, va. A ver, que venga Silvia, la de Platos Rotos, la jefa, el alma mater, ¿no? Salud. Bueno, eso, Salud. efectivamente. Salud. Lo que vaya por delante, que vaya por delante. Todas las presentaciones con el agua y tal. Un vino. Y vinito, todos están tomando vino, cerveza. Un vinito está bien. Claro. Qué chulo esto. Yo no conocía esto, Ana. Pues sí. Yo solo conocía Platos Rotos. La otra parte es que esto lo inauguró este verano. A ver, que venga Yo no Silvia. conocía. ¡Hey, Juanra! Bueno, a ver estos micros. ¿Esto va? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Los de detrás también nos oyen? No, detrás no oye nadie. Pues espera, a ver. A ver. Hola. Detrás no nos oyen. Un poquito más de voz. ¿Nos oís los de detrás? Más o menos. A ver, vamos a poner un poquito más de voz. A ver si los de detrás nos oyen. ¿Nos oyen ahora los de detrás? Otra copa de vino más y nos oye todo el mundo. Los de detrás, derecho de más vino. Y así también oirán, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí. Gracias por acudir a estas jornadas literarias. Un evento que organiza Platos Rotos. El alma de Platos Rotos es Silvia. Ella quiso organizar algo literario y bueno, pues a partir de ahí creamos pues lo que era, ya que estamos en un lugar gastronómico, pues era tomar un vino con un autor, un vino o dos, ¿vale? Con un autor o con una autora, y la idea fundamental es conocer al autor, a la persona que hay detrás de ese autor o de esa autora. Entonces, bueno, Silvia os va a dar la bienvenida y os va un poco a decir y a ofrecer, aunque ya estáis todos, veo que servidos, pero bueno, Silvia. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir, por la participación. ¿No se oye? ¿Ahora? Ahora sí. Acércatelo más. Nada, decía que muchas gracias por la visita. Es un espacio nuevo que llevo 11 años aquí en el establecimiento de Platos Rotos. Y yo siempre he tenido la ilusión de dejar un apartado de algo más cultural. No se oye. Tienes que acercar más el micro. Tienes que acercar más el micro. A ver, el técnico de sonido, a ver. Sí, porque menos mal que está Martí. Vale. Como les decía, simplemente quería... ¿No se oye? Levanta más la voz. Vale. Bueno, voy a intentarlo a ver si así no... Ahora. Va, Silvia, va, rollo soprano, va. Venga, va, ahí vamos. Nada, simplemente agradecerles a todos por la participación de visitar este espacio que es, después de 11 años que llevo en Platos Rotos, tenía la ilusión no solo de tener la terraza, sino además de hacer algo un poco cultural también. Entonces la idea surgió a raíz de conocer a Ana. Y dije, Ana, tengo una idea que no sé si será muy factible o no, pero mi ilusión es, tener un espacio durante una vez al mes, hacer algo cultural. En este caso de escritores, y le dije a Ana, como sé que ella conoce unos cuantos, digo, Ana, ayúdame a organizar un espacio durante un par de horas para hablar de escritores, de su vida, de sus obras, y sin mayor finalidad, simplemente pasar un rato. Y de ahí surgió un poco entre Ana, que me ayudó, y yo la idea que tenía. Hemos logrado en la segunda jornada que hemos organizado, literaria, y bueno, vamos un poco aprendiendo y un poco mejorando también, que es algo nuevo y diferente. Así que sin más, os paso aquí a nuestro amigo Julio. Bueno, y la primera vez... Bueno, es que
Gracias, Silvia. La verdad es que también yo estoy agradecida de que haya confiado en mí para guiar estos eventos literarios. Bueno, la primera vez que lo hicimos, el mes pasado, porque la idea es que sea todos los últimos miércoles de cada mes, vino Jesús Montesinos, que sé que está por ahí, ¿vale? Hola, Jesús, ¿qué tal? Bueno, y la verdad es que pasamos un rato también muy agradable. Él es una persona también muy conocida aquí en Castellón, escritor y, bueno, periodista, crítico, y lo pasamos muy bien. Y hoy nos visita Julio César Cano. Julio César Cano yo creo que es conocido por todos vosotros. Es un escritor que no es de Castellón, pero que está muy vinculado a Castellón, tanto que la mayoría de sus obras están ambientadas en Castellón. Yo me gustaría, en primer lugar, darle la bienvenida con un fuerte aplauso a él y a vosotros que estáis aquí con el vino, ¿no?, que es el hilo conductor de estas jornadas. Me he tenido que dar la vuelta porque me estaba leyendo Las chuletas, ¿vale? Y entonces aquí, claro, es que, a ver, es que la letra la hago grande porque tengo problemas de vista, entonces para no estar así, pues me lo hago bien grande y así lo veo, ¿vale? Bueno, también deciros que aunque yo le haré preguntas y lo haremos como una charla, vosotros podéis preguntar en cualquier momento. O sea, aquí no vamos a hacer como esas comunidades de propietarios, esas juntas a las que a todos nos encanta ir, en la que hay luego la parte de ruegos y preguntas y todo el mundo mira al suelo o el reloj. Aquí podéis participar en cualquier momento y podéis hacer preguntas y podéis preguntarle, porque en definitiva para eso está. Porque editorial muy pequeña de San Sebastián que se llama Iria Liburuak, y le envié el manuscrito con un prólogo magnífico de José Antonio Labordeta, y recuerdo la llamada del tipo para decirme lo mismo que el otro: estás loco, pero lo vamos a publicar esto. Entonces, ese fue mi primer libro, eso fue en el año 98, 1998. Fue un libro que tuvo mucho éxito en la zona del País Vasco, porque entonces en aquella época Iria Liburuak, esta pequeña editorial de San Sebastián, era la que publicaba todos los libros de los superchefs de ahora, ¿no? O sea, Subijana, Berasategui, Arguiñano. Luego todos se montaron cada uno su editorial para ganar toda la pasta de ellos y tal. Pero los primeros libros de estos grandes chefs están publicados en esta pequeña editorial. Y tuvo mucho éxito, funcionó muy bien. Funcionó también que hicimos a los 2 años una segunda parte de este libro, donde ya las recetas y las anécdotas, en vez de ser de España, eran del resto de Europa, también por las giras de los grupos, ¿no? Mientras hicimos todo esto, escribí un libro que se llamaba La cocina charnega, que es un libro que está contado como si yo fuera un niño, y cuento todas aquellas historias de mis padres. Mis padres eran andaluces. Yo nací en Cataluña, pero mis padres eran andaluces, entonces en aquella época yo era el típico charnego todo el rato, ¿no? O sea, tenía el San Benito del charnego. Y entonces decidí escribir un libro como si yo fuera un niño, y contaba cómo mi madre y mi abuela compraban el pescado en las tiendas en Cataluña, nombrándolo con el nombre en catalán, pero sin querer cocinándolo como lo hacían en Andalucía sus antepasados, ¿no? Y es aquí donde había la simbiosis esta de la cocina charnega, que de alguna manera pues me inventé. Entonces recuerdo que esto se lo envié a mi editor vasco, y mi editor vasco me dijo: está muy bien, pero esto es como muy catalán en realidad. Y en esos días vino José Antonio Labordeta también a nuestra casa, porque José Antonio Labordeta veraneaba en Oropesa del Mar. Esto no sé si lo sabíais, pero veraneó durante muchísimos años en Oropesa del Mar, y cuando venía a nuestra casa. Y entonces, mientras los demás cocinábamos o hablábamos de cosas, él siempre quería leer lo último que había escrito. Y leyó el libro de La cocina charnega,
Y bueno, leyó una parte del manuscrito, le gustó mucho y me dijo, pero esto no lo puedes publicar en el País Vasco porque esto no tiene sentido. Le dije, pues mira, es lo mismo que me acaba de decir otra vez, ¿qué hacemos, no? Y el tipo, ni corto ni perezoso, cogió el teléfono, entonces todavía teléfono de teléfono, y llamó a Editorial Planeta, a Barcelona, y le dijo a uno de los que le habían publicado un libro, este libro se lo tenéis que publicar a este chaval, ¿no? Y entonces recuerdo que me pasó al editor de Barcelona y el editor me dijo, bueno, o sea, esto de que te lo vamos a publicar ya veremos, envíanos el manuscrito y si nos gusta lo haremos y si no, no y tal. Se lo envié y al cabo de 3 o 4 meses me llamaron, fui a Barcelona y este fue mi salto a las grandes editoriales. Pero es verdad que luego volví otra vez al País Vasco. Recuerdo además que hubo un momento de inflexión, porque yo en realidad lo que quería era escribir novela, o narrativa de viajes o ficción, ¿no? Pero no me atrevía, me daba miedo, y no hacía nada más que sacar libros en Planeta de recetas, el gran libro de las tapas, las mejores ensaladas del mundo, la cocina en miniatura, venga a sacar libros de gastronomía, ¿no? Y recuerdo un día en una presentación en FNAC en Barcelona, en el Triangle, que me hizo la presentación Carmen Casas, que es una señora muy venerada en Cataluña en el tema gastronómico, porque es un poco como el azote de los que escribimos gastronomía, y es una persona donde cuando entra en un restaurante todo el mundo se pone firme, es como lo de las estrellas Michelin, ¿no? Entonces recuerdo que era muy seria, hablamos muy poco antes de la presentación, y justo 2 minutos antes de salir me dijo, cuando acabemos esta presentación, deja de hacer el tonto, vuelve a casa y escribe novela, que es lo tuyo, ¿no? Y le hice caso, volví, aparqué completamente la gastronomía por unos años y entonces publiqué mis primeras novelas de ficción, pero como me daba miedo enviarlo a las grandes editoriales y que no les gustara, eché mano otra vez de mi amigo vasco, ¿no? Con mi amigo vasco publiqué Musgo y Resina, que es mi primera novela, en la que se narra un viaje a Alemania de una pareja. Tortillas en Hyde Park, que es un libro súper divertido. Es un libro muy divertido en el que, bueno, un chaval de Barcelona que no saben sus padres qué hacer con él, lo deciden meter en una escuela de gastronomía. Y entonces el chaval se rebela contra todo el arte moderno de la cocina y lo único que hace son tortillas de patatas, ¿no? Entonces de repente llega un día un cocinero inglés, lo conoce, prueba sus tortillas y se lo lleva a Londres y con esto me vale a mí para hacer una especie como de viaje por Londres, que es una ciudad donde he vivido y que conozco perfectamente y que tengo siempre en el corazón. Después de Tortillas en Hyde Park vino, ahora ya no me acuerdo... Así, Johanna no había visto nunca una montaña, que es una novelita corta, es como una especie de novela romántica. Y luego escribí Asesinato en la Plaza de la Farola. Y con Asesinato en la Plaza de la Farola... ¿Pegaste el gran tirón? No. ¿Pegaste el gran tirón o ya lo habías pegado? No, ya me embalo ya aquí, ¿eh? Embálate. En el año 2010 y 2009 yo le envío el manuscrito de Asesinato en la Plaza de la Farola a mi editor vasco y me dice, esta es la novela, este es el personaje que debes continuar. Vamos a intentar colocarlo en otra editorial, pero yo soy muy malo, no tengo mucha paciencia, no tengo nada de paciencia, no soporto tener un libro sin publicar, y le dije, da igual, Luis, públicalo y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Y se publicó en el año 2010. Es un libro que no sé si habéis visto algunos, que tiene la portada de color negro, sí, pero aquí no está. Esa no es la primera portada, porque yo lo tengo, que es total, la farola negra. Además es distinto, porque yo lo corregí luego y lo modifiqué un poco. Es aquel libro que tiene una portada negra con la farola de color rojo, como si fuera sangre. Sí. Entonces este libro se publicó en San Sebastián en el 2010, tuvo mucho éxito, pero solo se vendía en el radio de Acción. ¿Vosotros me escucháis bien? Yo me escucho ahí un sonido de lata. Bueno, no, es que... Me falta Pascumán aquí poniéndome agudos y graves. Es que tenemos que estar muy cerca del micro. No pasa nada. Si me escucháis bien, ya está. Se publica en el 2010 Asesinato en la Plaza de la Farola y sorprendentemente
tiene mucho éxito en el radio de acción de la editorial. Se vende muy bien en el País Vasco, en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria, se vende también en La Rioja, se vende en Burgos, se vende bastante bien en Aragón, pero era muy fuerte porque aquí no se vendía nada. Es que no estaba ese libro en ningún sitio, no estaba. ¿Qué me dices? Nadie, los libreros ni lo compraban ni nada de nada, era impresionante. Recuerdo haber viajado a San Sebastián con mi mujer solamente a ver la portada del libro en los escaparates. ¡Ostras! Solamente. Y entrabas y firmaba libros. Y aquí nada. Era súper fuerte. Y aquí nada. No había manera. Bueno, Y entonces, al año siguiente, en el 2011, creo que fue 2011, sí. Porque, no, en el 2012 saqué otra novela que se titulaba Hojas de Otoño, que es una novela ambientada en el Baztán, que luego nuestra amiga de la trilogía del Baztán me lo robó todo. No, es mentira. No, es una novela ambientada en el Valle del Baztán porque es una casualidad. Es un lugar que me impactó mucho y tenemos amigos allí y bueno, y de alguna forma me impactó mucho el Valle del Baztán y escribí una novela ambientada allí. En realidad era una novela que tenía que estar ambientada en la Paula Tornesa. Además, por Dios. Porque lo que sucedió en la Paula Tornesa. Pero me encandiló tanto el Valle del Baztán, esta zona. Sí. Bueno, más que el Valle del Baztán, el Valle de Malerreca, que es un valle que está pegado al Valle del Baztán, que es igual de bonito o más y mucho menos turístico. Bueno, total, que saqué la siguiente novela, El inspector Montfort quedó abandonado completamente. Pobrecito, inspector. Yo escribí esa novela, además, casi como si fuera un cómic, porque ahora me arrepiento de muchas cosas. Lo creé demasiado mayor a Montfort, que siempre tengo que estar tirando para atrás para que no se jubile. Lo hice como un tipo muy desapegado a la vida, demasiado bebedor, demasiado fumador. Oye, disculpa que te pase, o sea, que te interrumpa, pero es que, por ejemplo, cuando tú creas al inspector Montfort, yo pensaba que lo habías como calculado y estudiado mucho más. Parece ser que no. No tenía ninguna intención de que esto tuviera continuidad. Nunca jamás pensé que esto sería otra cosa. Entonces, nunca jamás. Lo creaste con esas características tan típicas de él, pero... Mira, solo había dos excusas para hacerlo, y era que llevaba demasiados libros ambientados lejos, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Londres, y de repente quería ambientar una novela aquí. Y pensé que escribir una novela donde el personaje en realidad no tuviera nada que ver con la policía, sino que fuera una cosa como inventada, el método policial no existe, me lo salto toda la torera completamente, pues no, o sea, me invento un asesinato ahí en el cajero ese bueno, en fin. Sí. Yo decía para mí, vaya desastre, de verdad. Pero la novela gustó mucho. Bueno, pero no se vendía en Castellón, no estaba en ningún sitio, nada de nada. Yo tampoco soy un tipo que insisto, ¿no? Ya me hubiera gustado ser como Eloy Moreno, que se me hubiera pegado algo y que hubiera insistido tanto en mis primeros años, ¿no? Pero yo no soy así, no insistía. Llamaba a mi editor vasco y le decía, oye, ¿y por qué no vendemos en Castellón? Y me decía, ay, yo qué sé, porque no tenemos comercial allí, haz tú de comercial. Y yo, leche, voy a hacer de comercial. Bueno, total, que de repente... ¿Y no lo presentaste aquí tampoco? Sí, hice la presentación, sí. Y aún así no se vendía. Pero no, la presentación la hice después, ahora te cuento. Vale. De repente en la novela se citan muchas cosas, ¿no? Se citan muchos lugares de aquí, muchos restaurantes, porque la cosa particular de las novelas es que todo lo que aparece es real completamente. Y entonces cito bastante a Vilafranca del Cid, ¿no? Yo quería que la novela fuera complicada para mí. Podía haber puesto Morella, porque quería que el inspector Montfort fuera un tipo nacido en Barcelona, pero que sus padres fueran de Castellón para que tuviera un vínculo con Castellón. Entonces, claro, el editor me decía, joder, podías haber puesto Peñíscola o Morella y hubiera sido mucho más reconocible para un lector de Burgos, ¿no? Pero de repente has puesto Vilafranca del Cid, vaya tela. Y entonces yo lo hacía aposta esto, o sea, dificultad, todo dificultad. Palos en el camino. Para que lo busques en Google. Muy bien. Y de repente se casó
el dueño de Marie Claire. Vale. Hizo una boda en... Sí, sí. Igual hay alguien de la familia que tira una copa, ¿eh? No, es todo bueno lo que voy a decir. Se casó, es que no recuerdo el nombre, se casó el dueño de Marie Claire. Y a su boda fueron 300 personas. Y a las 300 personas les regaló un ejemplar de Asesinato. Muy bien, bravo, bravo. Y entonces recuerdo perfectamente que la condición que me puso Ismael Bonet, de Argot, era que tenía que firmarle todos los libros con nombres y apellidos para las personas de la boda. O sea, de repente tenía ahí. Bueno, tu primera experiencia de gran, ¿eh? 296. Bueno, pues como vale. casi ya como Eloy Moreno, casi, Y entonces- casi, el Guinness, ¿no? Casi. Se casó, regaló a sus invitados este libro y los invitados de esta boda consiguieron que yo hoy esté aquí. Muy bien, pues me alegro. Un aplauso por esas pequeñas circunstancias que a veces ocurren, que no te las esperas. Sí, pero no se acabó todavía. Vale, va. Bueno, déjame que diga algo yo, déjame. Esas circunstancias que de alguna manera son el puente de salida. Pero yo de verdad, sinceramente, yo creía que al inspector Monfort te lo habías currado más, jolines. Y ahora veo que es todo casualidad y además que buscas... Está currado, ya. Está currado, sí, pero bueno. A ver si ahora aquí va a aparecer. No, pero entiéndeme, no sé, pensaba... Porque una cosa, ¿tú eres un escritor brújula o un escritor mapa? Para los que estamos aquí, brújula es que te pones a escribir y a ver lo que pasa. Con una idea un poco clara, pero allá vas. Como dirían aquí, allá vas que vas, ¿no? Pero el escritor mapa es aquel que se lo organiza todo y cuando se pone a escribir sabe exactamente todo lo que va a poner en sus capítulos. ¿Cómo escribe Julio César Cano? Ni Julio. ni de una forma ni de la otra, en realidad. O sea, el director brújula se pierde todo el rato. O sea, es posible hacerlo, ¿eh? Es posible ponerse a escribir una novela de cero y lo que vaya surgiendo, que vaya apareciendo y tal, es posible. Pero en una novela policíaca, por ejemplo, donde tenemos que cerrar una serie de cosas, o por ejemplo yo que es una saga, llevo 7 y ahora el 8º, por ejemplo, como no tengas un poco un punto de mira, como no tengas alguna cosa. Yo, por ejemplo, mis novelas tienen un mapa que dices tú, real, al principio, que es cómo empieza una parte muy importante de la parte central de la trama del libro y luego un final que para mí es primordial, ¿no? Básico, sí. Ese tipo de cosas. Es verdad que yo tengo algunas manías, como por ejemplo el título es lo primero que tengo, siempre, y tiro del título además. Es una cosa que, aunque luego se modifique o incluso llegue a cambiarse, pero es algo que me hace funcionar. Pero lo que no soy es el típico escritor con toda la pared llena de post-its, como la policía allí, todo lleno de hilos rojos que unen y tal, porque si lo hago luego tampoco me sirve en realidad, porque las novelas también tienen cierta vida, de repente aparece un personaje, ¿no? Te aparece un personaje, pero sí que tengo una línea... Una línea trazada. Muy clara de lo que quiero hacer y de cómo lo quiero hacer. Y muchas veces, además, empiezo por el final directamente. Tengo el final hecho y voy como desarrollando. Pero en realidad, la clave es que tengo 3 cosas. El principio, el nudo y el final. Estas cosas son muy importantes. Es cierto que yo escribo una serie y entonces hay los personajes, hay unos personajes que son siempre fijos, ¿no? Siempre están ahí. Pero también es cierto que van apareciendo algunos que se quedan, otros que no se quedan para la siguiente, pero siempre hay un poco como de novedad. Pero sí que te diré que de las 7 novelas, con esta 8ª que estoy ahora prácticamente terminando, sí que es verdad que todas son completamente distintas en cuanto al modo de escribirlas. ¿Has evolucionado? No. Sí, gracias. Espero que sí. Queda bien. Pero me refiero al método. Muy bien. Porque si no, no me divierto. Si no, sería como... A mí mucha gente me pregunta, ay, ¿no te cansas de escribir siempre lo mismo de Monfort? ¿No te apetece escribir otra cosa? Entonces, no, porque para mí la clave es que cada novela tiene un sentido distinto, tiene un vocabulario distinto, una forma de escribirla, un método distinto también. Y lo hago como aposta
para no aburrirme, ¿no? Porque si no sería como escribir 400 páginas, parar y luego seguir otras 400 y luego seguir y así ir formando como libros, ¿no? Sino, para mí, cada libro es como un libro nuevo que no tiene nada que ver con el anterior, que luego sí que tiene, por supuesto, pero que tiene que ser algo sorpresivo, sobre todo para el lector, para no caer en el aburrimiento, ¿no? Y escucha, y por ejemplo, hay escritores que necesitan oír música, una determinada música para concentrarse, que tienen una metodología de empezar a tal hora, o escribir de noche, o escribir de día, o hacer deporte. Jesús nos explicaba que él se levantaba por la mañana, lo primero que hacía era muchísimo deporte y después se ponía a escribir. Y muchos escritores tienen muchos... cada uno tiene sus manías. ¿Cómo se inspira, Julio? Mira, he aparcado el coche ahí en Rey Don Jaime y he venido caminando 5 minutos con el móvil escribiendo el capítulo que haré mañana. ¿La ves? ¿Y saldremos nosotros? ¿Saldrá todo ¿Vas a meter al inspector Monfort aquí? Bueno, la Atasca Platos Rotos tiene que salir ya. Claro. No. Bueno, en realidad... No nos asesines a nadie. Pues mira, asesinato en platos rotos. Pues mira, siempre lo digo y nadie me hace caso, pero es verdad. Cuando hago una presentación, cuando hago cualquier acto literario, me quedo con las caras siempre de la gente. Miro y me quedo con las caras. A muchos los conozco y a otros no. Y a los que no, son los que me sirven para matarlos. Los que no son los que me sirven después como personajes, ¿sí? Porque lo que sí que necesito a la hora de crear un personaje es verlo, eso sí que es verdad. Porque claro. Mira, por ejemplo, después, claro, mira, el otro día me lo comentabas cuando hablábamos tú y yo, que luego hay ciertas cosas que se quedan que la gente luego le gusta. Por ejemplo, el inspector Monfort vive en el Hotel Mindoro, en una determinada habitación, y hay gente que viene a hospedarse al Hotel Mindoro a esa habitación. Claro, si la piden. Y incluso, bueno, pero esto es una cosa que yo descubrí hace muy poco, yo no lo sabía. Por lo visto, en la segunda novela, pues yo tampoco tengo memoria para todo, al final se hace mayor uno. Entonces, en la segunda novela creo que es, o en la tercera, no tengo muy claro, por lo visto yo digo en qué planta está y digo hasta la habitación en la que está Monfort, ¿no? Y que no, tengo que buscarlo porque no... Y entonces en el Hotel Mindoro, ahora, por ejemplo, cuando un instituto se pasea por Castellón porque un profesor o una profesora les ha hecho leer una de mis novelas y hacen una ruta por los lugares donde pasan las novelas de Monfort, cuando llegan al Hotel Mindoro, si esa habitación está libre, se la enseñan a los chavales. Bueno, pues eso es una cosa que además a ti te tiene que enorgullecer, ¿no? Eso es dejar mucha huella. Sí, es muy bonito cuando de recepción del hotel te envían un mensaje y te dicen, pues ha venido un matrimonio de San Sebastián, de Burgos, de donde sea y tal, porque quiere conocer los lugares por donde vienen. Pero bueno, esto pasa, ahí está Juan del China 1, por ejemplo, que él sabe que ha ido mucha gente a comer al restaurante por las novelas y bueno, pero esto es para mí como el triunfo total. Eso es lo más bonito. Esto me llena más que las ventas. Claro, esto claro. Es lo que más me mola de todo. O sea, cuando alguien me dice esas cosas, tal, cuando voy allí a la oficina de turismo que hay en el Fadrí y me dicen, oye, que se nos han acabado ya los folletos de las rutas de Monfort y tal, ¿no? Hay una empresa en Castellón que se llama Smart Guides que hace unas rutas, una vez cada ciertos meses, hace una ruta explicando todos los lugares que aparecen en las novelas y a mí no me dejan ir porque dice que si no les robo la atención. Pero es muy bonito cuando veo las fotos y veo un grupo de 25 o 30 personas viendo la fachada del edificio de correos, enseñándoles la casa donde vive Silvia Redó ahora, este tipo de cosas. Pero esto es una forma de proceder que yo he visto en otros autores, ¿eh? Sí. Esto es una cosa que a mí me gusta de otros autores. Nosotros en casa hemos hecho turismo literario toda la vida, o sea, hemos visitado
los lugares de las novelas que nos han gustado, ¿no? Hemos hecho viajes a Escocia por leer a Ian Rankin o Walter Scott, hemos hecho todas las poblaciones de Jane Austen, por ejemplo, todo este tipo de autores que nos han gustado mucho en casa, hemos intentado hacerlo, ¿no? Hicimos un viaje a Francia, por ejemplo, al Périgord, todo basado en una novela de Martin Walker, que es un autor alemán afincado en el Périgord, en Francia y tal. Y quiero decir que esto es lo que me gusta a mí en realidad. Yo leer una novela ambientada en cualquier ciudad o en cualquier país y que los lugares que aparecen sean reales y los puedas visitar y que el lector busque en Google a ver de repente ahí qué hay o no sé qué, esto es muy bonito. Es que además el lector es curioso y eso es una cosa que es muy bonita. Yo creo que tú no debes ser de los que se quedan con la página en blanco, ese miedo a la página en blanco de decir, ¿y ahora qué escribo? Sí, claro que sí. ¿Te ha pasado? Apagas el ordenador y te pones a ver una peli o a leer o a tomarte una copa de vino. No soy muy de la página en blanco, es verdad. No le tengo. Es que no te lo noto. No le tengo miedo al tema de la página en blanco, pero bueno, sucede. Lo que sucede mucho, a mí por lo menos lo que sucede mucho es esas 2-3 horas escribiendo de noche, por ejemplo, que antes eran completamente productivas y ahora por el pelo blanco ya no, y que por la mañana cuando te levantas y las lees las tienes que borrar o modificar completamente, eso sí. Pero la página en blanco, cuando estás metido en una novela, no. Además, puedes escribir algo que no tenga mucho que ver con lo que estás haciendo, con la continuidad de la novela en sí, pero lo guardas, lo aparcas y es posible que valga para otra vez. Para ¿no? otra vez. La verdad es que eso suele ocurrir, es decir, que luego repasas y dices, vaya, va. Pero entonces, ¿tú escribes por la noche? Por la noche, por el día y todo el rato. Bueno, entonces no eres de hacer mucho deporte y después ponerte... El Michelin. Pero el éxito de las novelas no viene ahí todavía. Castellón empieza, cuando hemos hablado de esto del regalo de boda. Es que nos hemos quedado en la boda. Claro, no llega. Viendo cómo es que... No llega ahí. Entonces, ¿Todavía no? Todavía ¿Ni con no. Marie Claire tampoco? Bueno, sí, pero ya por lo menos había libros en las tiendas, vale. Ya tuvimos una distribución con una distribuidora valenciana, ya empezó a funcionar un poco, pero ya te digo, yo saqué una novela posterior, que es Hojas de Otoño, me centré en ella y tenía intención de escribir otra cosa, hasta que un día de repente recibí una llamada y era la editora nada más y nada menos que de Camila Lackberg, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, recuerdo que estaba paseando a mi perro, yo acababa de morir mi madre además y me parecía una broma de mal gusto, o sea, me pareció que tal y de repente lo era y era porque había leído, le habían regalado la novela Asesinato en la Plaza de la Farola, la primera edición está en negro y había leído la novela y le había gustado mucho. Entonces me llamaron para ver de qué forma podían hacer ellos para poder tener los derechos de esta novela y publicarla ellos en su gran editorial. Entonces, claro, ahí me entró el miedo porque pensé, ahora mi editor vasco no va a querer darles los derechos y a ver qué tal. Y fue todo lo contrario, ¿no? Muy bien. Llamaron, compraron los derechos, publicamos las 2 novelas a la vez, la primera y la segunda, porque siempre cuento la misma anécdota, pero es curiosa, y es que cuando en esta conversación con mi editora, Matilde Sommeregger, recuerdo que me hice el chulito y le dije, vale, guay, la Asesinato de la Plaza de la Farola está muy bien, pero yo ya estoy escribiendo otra. Y me dijo, ¿otra de Montfort? Y le dije, sí. ¿Y por dónde vas? Y le dije, uy, voy muy adelantado. Muy adelantado, muy adelantado. Y llevaba... La introducción. Llevaba 40 páginas. Y entonces me dijo, bueno, pues nada, no te preocupes, cortamos, no sacamos Asesinato en la Plaza de la Farola, sacamos la segunda, que es Mañana si Dios y el diablo quieren, y no pasa nada, no hay ningún problema. Nos evitamos los gastos del autor y del editor y todo el tema y sacamos la segunda. Y cuando colgué yo dije, ya has cagado, o sea, ya han metido la pata, total. Me encerré a escribir brutalmente, prácticamente acabé la novela en muy poco tiempo, la segunda.
la envié, les gustó mucho también a Maeva, a la editorial, y decidieron sacarla. Y cuando ya faltaban 2 meses o 3 para la publicación, entonces decidieron que no, que iban a sacar las 2 a la vez. Asesinato y siempre hablan en la editorial que soy seguramente el único autor en España que ha publicado 2 novelas el mismo día. Muy bien. El mismo día. Bueno, y a partir de ahí ya vendiste en Castellón. Sí, claro, a partir de ahí. Bueno, menos mal, porque vamos, yo estaba pensando, esto no puede ser. Sí. Bueno, Julio, ¿alguien quiere preguntarle alguna cosa? ¿Tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Julio? ¿Alguna curiosidad de su inspector? Yo te quería preguntar, ¿a veces no le tienes incluso, no sé, un poquito de celos al inspector Montfort? Sí, es un cabrón. Hombre, claro, porque es que dices, va a venir Julio César Cano. Ah, me suena. El del inspector Montfort. Ah, claro. Y entonces dices, bueno. Hace poco estaba tomándome hace poco no, ya hace tiempo, pero estábamos con la familia, Julia hizo iba a bailar y hacía un festival y bailaban y la familia esperábamos sentados en una terraza fuera y pedimos unas tapas y pedimos unas cervezas y tal. El camarero tomó nota, no me dijo nada y cuando entró le oímos cantar a la cocina: una de sepia, una de bravas, una de no sé qué y tal, para la mesa del inspector Montfort. Claro, es que por eso te digo que no le tienes envidia. No, le tengo mucho cariño. Hombre, sí, claro. Le tengo mucho cariño y además es que piensa que es desde tantos años y escribiendo sobre... Yo en realidad siempre digo que lo que estoy escribiendo es su vida. Su vida, Sí. Tampoco... Para mí no es el personaje más importante de la novela. Montfort me sale casi solo. Pero ¿no? es el más emblemático. Pero es el más emblemático, es el que la gente quiere, ¿no? Pero ahí hay algunos a su alrededor que para mí son... Los actores secundarios. Son vitales, los actores secundarios, claro. Esos personajes secundarios en las novelas, Sí. en las películas. Que Pero, pasa... por ejemplo, cuando hablamos tú y yo el otro día, que hay gente que no me conoce por mi nombre, pero sí me conoce por el del inspector Montfort, Sí, a mí sí. no me da ningún mal rollo, todo lo contrario, me alegra mucho y además es que, bueno, pues es que, yo qué sé, yo estoy muy agradecido. Yo. Tienes que estar muy agradecido, porque además, Sí. bueno, yo el año pasado que estuve en Madrid, que coincidimos en la Feria del Libro, Sí. es que me acuerdo que me pasó lo mismo, o sea, yo estaba en Tercios Viejos y dije, me voy a saludar porque sé que está un compañero de Castellón, y cuando dije tu nombre, me suena, digo, es de novela policíaca. ¿Castellón, el inspector Montfort? Yo digo, sí, yo debo ver, claro. Por eso te he hecho la pregunta, porque es muy conocido el inspector Montfort y tú te quedas como personaje secundario. Sí, han habido detalles. Eres el que lo ha creado, Claro, ¿eh? sí, pero en mi caso, por ejemplo, a mí solo me produce simpatía. Por ejemplo, en Madrid, que es curiosamente el lugar donde más vendo Sí, de España, eres muy conocido allí, sí, me di cuenta. En Madrid viene mucha gente cuando hago la Feria del Libro, pero me hace mucha ilusión porque hay mucha gente que veranea en Benicàssim o en Oropesa, ¿sabes? Y les como retrotrae al tiempo en el que han estado en Oropesa, en Benicàssim. Hay una fila muy larga de personas y muchas de ellas te firman el libro y te dicen, pues yo iba a Oropesa de vacaciones, yo muy iba bien. a Peñíscola y tal. Cerquita Sí, del inspector Montfort. Esto es bonito. Esto. Bueno, pues no sé qué más podría preguntar, qué más podríamos saber. ¿Qué queréis preguntar? Os cedo el micro y podéis, a ver, yo seguro que tenéis cosas que preguntarle a Julio César. ¿Alguna pregunta? Seguro. Ahora es cuando viene lo peor, ¿eh? Porque claro, todo esto está todo pactado, ensayado, ¿eh? Llevamos 3 días. 3 días ensayando, ahora te toca a ti, luego te tocará tal, y esto es ya más complicado. No, yo quería preguntarte cómo conseguí el libro de Hojas de Otoño, que estoy interesada en que lo compraste y no soy capaz de comprarlo. Bueno, ya visteis el otro día Ya visteis la broma el otro día con los 190 euros de la edición esta de Asesinato en la Plaza de la Farola, que esto es una exageración y esto... Además intentamos descubrir esto si era cierto o no era cierto y esto es una pequeña editorial de Madrid que se llama World no sé qué Edit
y resulta que hace un par de meses vendió 2 o 3 a 160 euros. Entonces, la editorial cerró, se vendieron los libros que se vendieron y esto pasa solamente con estas 2 novelas. Con Musgo y Resina y con las primeras hay todavía, porque cuando se hizo las tiradas sobraron y todavía queda, pero con Asesinato en la Plaza de la Farola, esta versión y Hojas de Otoño, no hay manera. Con Asesinato en la Plaza de la Farola yo siempre digo que no hay ningún problema porque la versión de Maeva está mejor, yo la corregí yo mismo y no hay ningún problema. Pero el de Hojas de Otoño sí que es un libro que me sabe muy mal, porque es un libro que tengo mucho cariño, es un libro que creo que está muy bien, es un libro que está bien escrito además y que hay este problema. Y encima hay estos 4 mangantes que las tienen, pero las venden a estos precios que es imposible, ¿no? Pero tú no te preocupes, Pilar, que yo te lo dejaré. Gracias. Yo te lo dejaré. ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosa ¿Cuándo más? sale la promo? Oye, Marina. Ah, Bueno, siempre salen igual. Siempre salen en la primavera de cada 2 años. O sea, saqué Corazón en Silencio en la primavera del 25 y, ostras, iba a decir el título, ¿eh? ¡No! Y el nuevo saldrá en primavera del 27. No sabemos si marzo o abril, que parece mucho tiempo, pero siempre es lo mismo, ¿eh? A mí hay gente que me dice, no, que el otro lo sacaste mucho antes. No, siempre es igual, son cada 2 años. Cada primavera de cada 2 años aparece una novela nueva. Podría publicar uno cada año también, pero yo creo que no sería honesto tampoco. Podría convertirme en lo que te hablaba antes, en estas 400 páginas o 300 y pico seguidas y luego ponerme otra vez y seguir y tal. Pero yo quiero escribir cada novela con un aire distinto, con un sentido distinto. Tengo que documentarme muy bien para las cosas, me gusta perder mucho tiempo. Es verdad que a veces la documentación puedes pasar meses y meses documentándote y escribiendo unos tochos así de grandes sobre lo que te estás documentando y luego al final aparecen 2 páginas o 4 cosas, pero yo creo que necesito ese espacio. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, estoy ahora casi, no al final, pero ya como llegando, pero yo tengo que entregar el manuscrito a principios de septiembre para que se publique en marzo del 2027. Sí. Porque entrego el manuscrito a principios de septiembre a la editorial y a partir de ahí empieza el mogollón de las correcciones, las galeras, sí. galeradas, portadas y todo el tema este, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Te han ofrecido alguna vez hacer serie de televisión? Sí, esta es la pregunta del millón, ¿eh? No, me parece, es que sería bueno una proyección para la Hubo un momento muy bueno. Estuvimos a punto de pactar una serie con Canal Nou justo cuando lo cerraron. Prácticamente estaba no hecho, pero ya en conversaciones y tal, y entonces cerró Canal Nou. A mí me encantaría, pero ahora que no hay nadie aquí de mi editorial, también tengo que decir que yo publico mis novelas en una editorial que es bastante reticente a esto, ¿no? Hay algunas, a mí me encantaría, Amazon Prime mañana, ¿sabes? Disney Plus, que dicen a mí me encantaría, pero es cierto que Maeva es una editorial muy reticente para esto. A mí no me ha pasado, pero algún compañero o compañera que se lo han ofrecido y la editorial al final ha ido patas. La editorial y mis 2 editoras además tienen una forma de pensar que es que una saga literaria nos la podemos cargar con una serie mala para el resto del país. Piensa que los libros aparecen y a los 3 meses ya dejan de ser novedad y ya desaparecen de las librerías. Casualmente mi primera novela es la más vendida de todas, lleva 6 ediciones y vamos a sacar la 7ª dentro de poco, ¿no? Quiero decir que es un libro que es del 2015, tiene estos 11 años, se sigue vendiendo muy bien y tal, y ellas tienen la teoría de que, sinceramente, no tengo el nivel de popularidad para que apostara a alguien muy fuerte para hacer una novela, ¿no? Entonces, ellos piensan que si llegara
una empresa muy grande, entonces sí, pero si son empresas más pequeñas o con menos medios, creen que puede dañar la serie y que incluso se la pueden cargar. No sería el primero, ¿eh? No, Sí. no. No. Pero vaya, yo estoy abierto, ¿eh? Si hay algún... Aquí... Yo quería preguntarte, ya has contestado prácticamente si vas a sacar platos rotos de la próxima novela. Pero sin asesinato. No, menos, sí. Sin muerto, sin muerto. Bueno, mira, antes hablaba con Juan del restaurante China 1 y otro día con Salvatore de Vieja Roma, que son dos lugares que aparecían siempre, que eran los dos lugares míticos donde iban a comer. El inspector Montfort era más del China 1 y Silvia era más de la Vieja Roma. Es cierto que ahora sale mucho Casal Jaro, pero es cierto que, como digo siempre, no voy por el 2011. Mi novela actual, la octava, está ambientada en el 2011. Todavía no ha cerrado, Juan. O sea, todavía lo puedo sacar. Pero sí que es cierto que me gusta ampliar lugares, ¿no? Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, pues en esta novela nueva que estoy escribiendo pasa algo muy importante en Valencia y entonces he sacado un bar de Valencia a los cuales no conozco, no conozco, pero he mantenido algunas conversaciones telefónicas sobre qué comen, dónde lo compran, que yo soy muy maniático para esto, ¿no? Entonces, Silvia, no te extrañe que te llame por teléfono y te cuente cualquier receta o cualquier cosa. Bueno, es un lugar magnífico y además después de esto, pues, no sé. Yo no puedo hablar nada, porque si digo cosas, luego lo tengo que hacer. Entonces, ¿no me vas a contestar si has jubilado al comisario Romerales? No lo he jubilado, pero le van a pasar cosas importantes en la nueva novela a Romerales, sí. Ya debería estar jubilado en realidad, ¿eh? Ya estamos ahí. Lo que pasa que en la séptima, bueno, para las que no hayan leído ya estamos haciendo spoiler, pero en la séptima le pasa algo a Montfort al final, que si no le hubiera, la séptima es la ya publicada, Corazón en silencio. Si no le hubiera pasado lo que le pasa a Montfort al final de Corazón en silencio, Romerales se tenía que jubilar. Pero como ha pasado lo que visiblemente parece que ha pasado, Romerales nos aguantará un poquito para hacer un poco de piña y poder aguantarlo un poco. Son amigos en realidad. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes intención de escribir alguna obra que no incluya al inspector Montfort? Que no sea del inspector Montfort. De novela. Y otra cosa, ¿de qué obra estás más satisfecho? Ya me has quitado la pregunta. ¡Hala! ¿Ves? ¡Hala! Bueno, de la primera me encantaría. La verdad es que me encantaría. Me gustaría mucho. Tengo además alguna idea en la cabeza. Me gustaría mucho. Siempre le echamos la culpa al tiempo, siempre hacemos ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que la única forma de poder escribir una novela que no tenga nada que ver con el inspector Montfort, o que no sea, incluso que no sea novela policíaca, sería terminar la que estoy haciendo y ponerme enseguida con esa otra, de manera que aunque hayas hecho 100 páginas, eso exista y se quede ahí. Tengo que hacer este ejercicio de trabajo. Además, creo que me iría bien a mí también. Creo que de alguna manera sería como un respiro. Pero me lo paso tan bien con el inspector Montfort escribiendo las novelas que la verdad es que no tengo, mientras lo estoy haciendo, no tengo ninguna sensación de que me falte algo más. Si me aburriera, seguramente cambiaría. Y sobre de qué obra estoy más satisfecho, ¿a quién quieres más? ¿A papá y a mamá? La última siempre es la mejor. La última siempre es la mejor. Bueno, Julio, yo también te quería, y ya casi para finalizar, me ha quitado la pregunta, te quería preguntar de qué novela estabas más agradecido, más orgulloso. Bueno, en realidad... De todas. Sí, pero sí tendría que estar orgulloso y agradecido, más agradecido que orgulloso sería de la primera. Porque además, como te he dicho, es una novela que nació sin ninguna intención de que tuviera continuidad
incluso con algunos puntos de metedura de pata con esto. O sea, en vez de hacer un poli de 50 y pico años, podía haber hecho un poli de 30 años, ¿no? Bien guapo. Gallardo, claro, claro. Y una última pregunta. Que el escritor, sus personajes acaban siendo un poco el propio escritor o tienen mucho del propio escritor. ¿Qué tiene el inspector Montfort de Julio? ¿Qué tiene Julio del inspector? ¿Qué le transmites? ¿Qué vives con él? ¿Y qué le aportas? Mira, durante los 11 años de escribir las novelas de Montfort, yo mismo me he empeñado en repetir siempre que Montfort no tiene nada que ver conmigo. Siempre. Ahí donde voy, el inspector Montfort, no tengo nada que... Bueno, y no es verdad. O sea, forma parte de mi vida. Es cierto que hay algunas cosas puntuales, porque, por ejemplo, que hay mucha música en las novelas y la gente cree que es mi música preferida. No, es la música del inspector Montfort. Tenemos distintos gustos en ese aspecto. Pero claro, hay muchas cosas de mí en el inspector Montfort y viceversa, ¿no? Pero eso es que es inevitable. Pero es que el otro día que tuve que hacer un trabajo para la editorial, un poco como una especie de croquis de todos los personajes, iba marcando como en fosforito qué cosas son las que podemos tener en común con los demás. Y al final la literatura, los que escribimos ficción y los que tenemos personajes así que ya de alguna manera conviven con nosotros, pues de repente tienen todos muchas cosas. Montfort tiene muchas cosas que igual se las podría ahorrar también, ¿no? Tiene algunos vicios que podría erradicarlos completamente. Ahora que es más mayor ya lo podéis, claro, hay que cuidarse un poquito. Y todo sería un poco mejor. Pero este aspecto, por ejemplo, solitario que tiene, este aspecto, además Montfort ha crecido con las novelas, ha madurado, aunque era un tipo con 50 y pico de años, ha madurado, ha cambiado, ha aprendido. Hay alguna novela en la que el nexo común son los amigos, ¿no? Como por ejemplo es Flores Muertas, creo que es, sí, Flores Muertas, en la cual él se da cuenta de que necesita a sus compañeros para trabajar y poco a poco va moldeando ese espíritu huraño, ese espíritu kamikaze que tiene y tal, de las primeras novelas y tal. Todo esto ha ido madurando. De alguna manera yo también lo voy moldeando, a lo mejor para que cada vez se parezca más a ti, que también vas madurando, ¿no? Como escritor. Como el vino. Bueno, yo creo que si podemos despedir esta charla con Julio, Julio César Cano, el inspector Montfort, Castellón, La Farola, bueno, todos lugares emblemáticos. No, pero yo te quiero preguntar a ti antes. Ahora me toca a mí. Vale. Tú eres escritora, sí, llevas muchos años escribiendo. No, llevo muy poquito. No, bueno, ya, con tus 4 novelas. Bueno, ¿4? Sí, la cuarta va a salir ahora. Con tus 4 novelas y tal. Cuando has leído las novelas del inspector Montfort, ¿qué crees que te pueden aportar a ti como escritora? Hombre, esa vena de... Porque, vamos a ver, a mí la novela policíaca precisamente no me suele gustar. Por eso lo digo. Y la novela policíaca no es lo que yo escribo. Pero lo que sí que es cierto es que de vez en cuando me gusta leer novela policíaca porque ese instinto asesino, ese instinto de resolver un caso de asesinato, de tal, pues también gusta. Entonces... bueno, pues a lo mejor igual te copio Adelante, algo. Igual te copio algo. Yo siempre digo que hay que copiar a los grandes. Sí. No, pero es cierto al final que las novelas tienen cosas, todo está inventado y tal, pero lo más bonito de todo es que llevamos 1 hora por lo menos hablando de novela policíaca, de novela negra, de novela de asesinatos y no hemos citado nada de sangre, nada de muertos, nada de nada, ¿no? Esto es lo mejor. Yo escribo novela policíaca, pero en realidad lo que quiero es escribir ese entretenimiento para la gente. Por supuesto. ¿No? O sea, esas 3-4 páginas que soportamos leer cuando nos metemos en la cama porque nos quedamos fritos, pues por lo menos que nos den cierta... no sé si alegría o no alegría, pero que de alguna manera nos hagan un poco entretener, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues Julio, muchísimas gracias por haber venido,
Si alguno quiere comprar algún libro, la verdad es que por gentileza de Plácido Gómez hay libros para que podáis, si alguno quiere comprar algún libro y que se lo dedique Julio. Y bueno, yo creo que tenemos que acabar, pues eso, con un vino, con un brindis por la literatura, por la literatura, gracias, por todos amigos. los que estamos aquí y por muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Y ahora Silvia, que es el alma de Platos Rotos. Ah, claro, evidentemente, que no hemos, que no habíamos brindado. Salud. La foto. Bajamos, el enfoque importante. Muy bien. Bueno, pues Julio, ahora Silvia, en agradecimiento a que hayas dedicado unas horas que no has escrito, ni has matado, ni has investigado, te va a hacer un detalle. ¿Vale? Qué bonito. ¿Más vino? Está aquí. No, más vino no. Está aquí. Es esto. Está aquí debajo. ¿Y me pongo suya? Sí, completo. Ay, señor. Ahora es cuando me emociono, ¿eh? Oh. Bueno, es un detalle que pone tu nombre, pone para que lo pongas donde quieras, qué bonito, en tus librerías, y te acuerdes de esta copa, de estas copas. Que si no, no se ve. Ahora. Esto ya es profesional, ¿eh? Una miqueta. Sí. Es que se nota, porque si no... Lo he invitado a postas, ¿eh? Muy bien. Es una manera de agradecerte que hayas venido. Bueno, pues la verdad, Muchas gracias, qué chulo. Qué bonito. para que te acuerdes, Qué bonito, gracias, Ana. para que nos recuerdes, una foto con Julio y con Silvia, ¿eh? ¿Lo veis ahí bien? Cuidado. No, que lo cojo. ¿Eh? Para que cuando esté asesinando, no asesine aquí, ¿eh? Que venga aquí el inspector, pero que no venga ningún muerto. No, por favor. Muertos no. No, Montfort va a los bares a aprender. Ah, bueno, pues Te que puedo venga. contar anécdotas. Montfort va a los bares a aprender. Claro. Te puede dar Cosas que me han pasado apuntes, aquí. puedes tomar apuntes. Qué bonito. Puedes tomar apuntes. Muy bonito, Pues, ¿eh? oye, muchísimas gracias a todos, Con de todos los verdad. días. Qué guay. Muchas gracias por haber venido. Bueno, deciros que el próximo evento literario lo vamos a hacer. La idea era hacerlo todos los últimos miércoles de cada mes y traer a un autor o autora. Pero el mes que viene, como coincide el miércoles último, coincide con ferias del libro, Claro, es verdad. lo que vamos a hacer es que la semana anterior, el jueves, que es el día del libro, lo que vamos a hacer es que van a venir varios autores y van a leer un texto a su elección de obras de Shakespeare o de Cervantes. Qué bueno. Y después va a haber un micro abierto con textos ahí fuera para que el que quiera venir a leer, le dejaremos el micro, el texto que quiera, viene aquí, lee el texto que le guste y le regalaremos una rosa. Por lo tanto, estáis todos invitados los que queráis venir a leer, a escuchar a los autores que van a venir a leer un texto de Shakespeare o de Cervantes. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Solamente espero devolveros una pizca de todo el cariño que me dais con mis novelas. Muchas gracias.
Mónica. ¿Te gusta? Ve, pues para que te acuerdes de Silvia, de nosotras. ¿Eh? Y ahora nos quedaremos a cenar. Sí, claro.